Vamos a comenzar la última parte de esta jornada con un agradecimiento especial al doctor Ramiro Ackerman, que ha sido de un grupo que no estaba en la casa. Esto es el broche de oro del día de hoy. El doctor Ackerman es profesor titular de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es el director del posgrado de Derecho del Trabajo, de la especialización y la maestría de la UBA. Es miembro de la Comisión de Expertos en Interpretación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo y además es director de las revistas de Robinson Crusoe. Mario, muchas gracias por estar. Gracias a vos, gracias a ustedes por invitarme otra vez. Después, efectivamente, de mucho tiempo, ¿no? Yo no me acuerdo. Vine así a este salón hace un tiempo largo. Bueno, yo tendría que hacer dos agradecimientos. El primero, además del colegio, que está en la naturaleza de las cosas, a la editorial Robinson, que ha provocado esto, porque entre las publicaciones, la revista, los libros que nos publican y estos acuerdos que hace estas actividades que combina con los colegios, entre otras cosas para dar alguna difusión adicional a sus publicaciones. Bueno, esto es una excelente idea y permite que tengamos estos intercambios. De hecho, viajo bastante por el interior del país gracias a eso. Entre eso y el Derecho del Trabajo, soy un gran deudor de conocimiento del país. Y el segundo agradecimiento es a la ley de riesgo del trabajo. Yo creo que lo peor que habría en este caso es ser demasiado cruel con una ley tan mala que tantas satisfacciones en lo personal. Sigo esperando que en alguna de las próximas reformas me incluyan entre los beneficiarios del sistema. Yo voy a intentar en los 45 minutos, me decía Osvaldo cuánto te voy a hablar, si media hora, una hora. Yo creo que lo más razonable por la altura de la hora, el hecho de haber pasado ya 5 exposiciones bastante duras, que parece que eran todos jueces los que hablaban notado. Por fin llega un ser humano completo. Decía, me parece que 45 minutos para presentar esto es suficiente. Hay dos posibilidades, o trato de hacerlo en 45 minutos o tenemos un seminario de 40 horas. Es lo que efectivamente hago en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, trataré de presentar lo que para mí son los aspectos centrales de la reforma, de la ley 26773, y creo que va a ser mucho más interesante los cambios de ideas, las preguntas que puedan hacer ustedes, porque yo apenas voy a poder sospechar lo que podrían ser las preguntas de ustedes, pero esto no se agota y recién estamos empezando. Bien, primero, ¿cómo llegamos a la ley 26773? Y en esto yo creo que hay que marcar tres grandes etapas en la evolución del sistema de riesgo de trabajo desde el año 1996. Una primera etapa que va desde el año 1995, pues antes de la entrada en vigencia de la ley se sanciona en noviembre del año 95, se promulga inmediatamente, y empieza ahí, junto con la ley, un proceso de ajuste normativo. O sea, hay toda una etapa de formulación normativa que lleva muchos años, que va a llegar realmente hasta el año 2004, que es lo que podemos llamar la primera etapa de diseño y construcción del sistema. A través de la ley, una veintena de decretos reglamentarios, varios cientos de resoluciones, o sea, la creación de un orden o un desorden normativo. Es un complejo normativo de muy difícil abordaje, desde la propia ley, que tenía sus propios problemas, con ella misma y con la Constitución. En el año 2004 se produce una de las mejores cosas que nos pasó a los argentinos
en las últimas décadas, que es la renovación de la Corte Suprema. Uno puede pensar lo que quiera de este gobierno, algunos pensarán bien, otros pensarán mal, yo pertenezco a ese grupo por si alguien tiene alguna duda, pero no dejo de agradecer la Corte que nos dio. Porque con esta Corte uno puede coincidir o discrepar, pero de esta Corte no se puede desconfiar. Y después de mucho tiempo logramos esto. Y esta Corte es la que va a empezar a producir a partir del 7 de septiembre del año 2004 la reformulación jurisprudencial del sistema. Porque así como teníamos 20 decretos reglamentarios, vamos a tener a partir de entonces 20 sentencias de la Corte. Porque son 20, sobre una variedad de temas, que pasa por procedimientos, responsabilidad civil, forma de pago, contenido de las indemnizaciones, enfermedades excluidas del sistema, seguro, régimen de seguro, sobre una buena variedad de temas la Corte se pronunció. Y este proceso de reformulación jurisprudencial nos lleva hasta el año 2009. ¿Cómo llegamos al 2009 y con qué llegamos al 2009? Llegamos con un sistema que nos va a aportar la estructura básica de lo que tenemos ahora, y que es un sistema con una doble fuente normativa. La ley por un lado, la jurisprudencia por el otro. Porque la ley sigue existiendo, o sea, la ley la seguimos teniendo. Tenemos una buena cantidad de conocimientos de la Corte, pero en nuestro modelo de control constitucional difuso y casuístico, las normas siguen existiendo. Se han declarado incontables veces de inconstitucional el procedimiento entre las comisiones médicas, de la justicia federal, todo lo que sea, pero las comisiones médicas siguen existiendo. Las comisiones médicas siguen existiendo, siguen funcionando, y la mayoría de los siniestros transitan por las comisiones médicas. Que la Corte lo que ha hecho es acompañar esto con una alternativa, un modelo normativo paralelo, que no es muy distinta a la situación que existía antes de la ley 24.557, porque con la 2688 y la 24.028 también teníamos un sistema dual. La norma por un lado y la jurisprudencia por el otro. Parece que era una jurisprudencia acotada a la cuestión de la responsabilidad civil, la interpretación de la concausa y algunas a los topes indemnizatorios, una cosa mucho más acotada. Ahora lo que tenemos es un complejo normativo por un lado, con una enorme cantidad de normas, y del otro lado un complejo jurisprudencial con una enorme cantidad de fallos. En el año 2009 nos encontramos con el primer paso de lo que va a ser el antecedente de la ley 26.773. ¿Por qué digo esto? Porque apenas producida la primera sentencia, cuento una anécdota que he contado varias veces. El 7 de septiembre salió la sentencia de Castillo. El 10 de septiembre yo tuve coincidimos en la Facultad de Derecho en un acto académico con el doctor Aterini, en ese momento el decano de la Facultad de Derecho, y el doctor Zaffaroni. Tomamos un café porque después teníamos una entrega, un acto de decoración de grado, y Zaffaroni contó algunas de las cosas que venían pasando en la Corte, las novedades, nos contamos su nueva experiencia, no hacía tanto que estaban en la Corte, no había llegado Lorenzetti todavía a la Corte. Hablo un poco de las cuestiones penales, en fin, y yo, con el mayor respeto y al mismo tiempo con la mayor imprudencia, le dije en un lenguaje no exactamente, no literalmente che, qué macanas se mandaron con la sentencia de Castillo. No dije macana. Y me dijo, ¿por qué? Le expliqué por qué yo pensaba que Castillo era una sentencia equivocada. Castillo de cerámica me dijo, sí, bueno, pero viste, eso vino de la Secretaría Laboral y a todos nos pareció bien. Pero ahora en unos días viene el tema de la responsabilidad civil y, bueno, tenemos algunas discrepancias, pero bien. Esto fue el viernes 10. El sábado 11, por la mañana, en Rosario, se casaba Jorge Díaz. Jorge Díaz es un abogado de Rosario, un gran tipo. Se casaba por tercera vez. Digamos, esto es una de las pocas cosas que pone en duda su inteligencia. Y coincidimos en esa celebración, si se lo puede llamar así. El ministro de Trabajo estaba tomada con su mujer, estaba en Vidrial, estaba Dalo, bueno, estaba
Pablito Antonio, todos sobre una misma mesa, ¿no? Un grupo de los abogados, ya muchísima gente. Y hablando así, sale la conversación con Tomás, y me dice, ¿qué pensás de la sentencia de la Corte? ¿Qué va a pasar con la ley de arriba? Entonces le dije, mira, mi opinión es que la van a empezar a demoler ladrillo por ladrillo y dentro de 2 años no tenemos más ley. Me dijo, ¿qué te parece que hay que hacer? Le dije, mira, lo que hay que hacer es una solución de emergencia. Hay que corregir 3 aspectos de la ley. Lo que le dijo la Corte que tenía que corregir ya, lo que te van a decir, te adelanté la conversación que había tenido, y encontrar un remedio para el monto de las indemnizaciones, que son bajas. Pero eso sola, una ley de 3 artículos, si es necesario un decreto de necesidad de urgencia, para no tener la discusión que habrá en el Senado. Pero no se les ocurra modificar toda la ley, nunca vas a tener una reforma. Me dijo, qué buena idea. Bueno, por supuesto hicieron todo lo contrario. Comenzaron inmediatamente una ronda de consultas que duraban 2 o 3 meses. Recuerdo que con Massa y a mí nos llamamos juntos, fuimos al ministerio, en mediados de octubre, dijimos exactamente esto, Rodríguez Mancini había dicho algo parecido, y había todo un grupo con la Superintendencia de Riesgo a la cabeza que promovía una reforma integral de 90 artículos. No salió nunca. Cuando estaba todo acordado, a mediados del año 2009, porque estaba todo acordado con una única resistencia de la Unión Industrial, la única resistencia que había de la Unión Industrial, los empleadores, los trabajadores, los que habían sido consultados, las aseguradoras, los académicos, teníamos algunas críticas al proyecto, pero como todo proyecto que busca el consenso, nadie estaba completamente de acuerdo, pero estábamos todos conformes. Cuando esperábamos que saliera esto, una mañana nos despertamos y nos encontramos con el decreto 1694. El decreto 1694 del año 2009, que fue el anticipo de la reforma. Y que lo único que logró fue enterrar definitivamente un trabajo desigual. El decreto 1694 fue eso. Enterró ese trabajo y enterró definitivamente lo que había que haber hecho, que era una reforma integral del sistema. Abordarlo, trabajar seriamente. Yo le había dicho en esa oportunidad a Tomás, y lo mismo le he dicho a Miguel, hay que corregir estas 3 cosas para apagar el incendio. Y elegir crear una comisión de 5 tipos para que haga una revisión total de la ley y que adecue los decretos reglamentarios, porque acá hay una cantidad de normas, el decreto 334, el 170, el 717, el 491, hay una cantidad de decretos que modifican la ley, que hay inconstitucionalidades, esto es un lío inabordable, hay que ponerlo en negro. No hay que tomarse 1 año o 2 años, el tiempo que no se tomaron para elaborar la ley, tómenselo ahora. Y ya está, ya la Corte marcó la cancha y lo va a seguir haciendo. No fue ese el camino que siguieron, hicieron este otro camino. Terminó mal el proyecto de reforma y vine en 1694. 1694 que si uno lo mira cuidadosamente, y yo creo que ninguno de nosotros se dio cuenta de esto, anunció lo que iba a pasar con la ley 26773. El decreto 1694 dice lo que va a decir después la ley 26773. Las semillas de la ley 26773 están aquí. 4 referencias. Artículos 3 y 4 del decreto 1694. Llama a los capitales que hay que invertir para la contratación de las rentas, que había que invertir. Sabemos que este sistema cambió ahora con el 26773. Y el artículo 3 y 4 del 1694, a esos capitales los llama indemnización, anunciando que en el futuro va a ser de pago único. Los artículos 12, 13 y 14 del decreto 1694. Artículo 12. Se encomienda a la Superintendencia de Seguro y a la Superintendencia de Riesgo la reformulación del régimen financiero, lo llaman régimen de alícuotas, que deberá tener en cuenta la situación de las pequeñas empresas y evitar la discriminación. Eso va a ser después el capítulo 2 de la 26773, artículos 10 a 16. Artículo 11. Se encomienda al Ministerio de Trabajo y a la Superintendencia de Riesgos y a la Superintendencia de Seguros el diseño de un régimen de mutualidades sin fines de lucro para la contratación del seguro de riesgo de trabajo. Eso va a ser después el decreto 1720 del año 2012. Artículo 14. Se instruye a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para que
de seguro, para que diseñe un seguro de responsabilidad civil. A partir de lo que dice curiosamente los fundamentos de este decreto, que la Corte ha desactivado la prohibición del artículo 39. Una maravillosa manera de referirse a una afectación normativa que vayamos a saber de qué carácter. Ha desactivado la norma. Esto es lo que decía. Esto es lo que. Aparte de ahí empezó un debate distinto, inesperado, que fue la aplicación en el tiempo. La aplicación en el tiempo del decreto 1694. ¿Por qué? Porque el decreto 1694 tenía un núcleo duro que era la mejora sustancial de las prestaciones. La mejora sustancial de la prestación. Y que hizo que el sistema empezara a ser atractivo. Ya los abogados de los trabajadores empezaron a mirar con mucho más interés las prestaciones del sistema que el artículo 39 y su inconstitucionalidad para fugarse del sistema. ¿Por qué? Porque aparecieron prestaciones muy interesantes en su monto, porque se puso piso a las prestaciones, se elevó sustancialmente el monto de las sumas fijas por incapacidad permanente parcial superior al 50% total y por muerte. Recuerden que se llevó 80, 100 y 120 mil pesos, que fue una mejora importante, y el piso de todas las prestaciones pasó a ser de 180 mil pesos. O sea, es 1.800 pesos el punto de incapacidad para empezar a conversar, más la suma fija, pasó a ser una cosa interesante, con la ventaja adicional de que del otro lado había un sujeto solvente siempre, que era el asegurador de riesgo. Y si el empleador es insolvente, está el fondo de garantía. Más interesante que esto, imposible. Y ahí estaba anunciado. Insisto, acompañado de un debate que yo creo que nunca debió haber existido, pero que está y que se va a reproducir ahora, que es la aplicación en el tiempo. O sea, la aplicación retroactiva del decreto 1694, la aplicación de los juicios centrales, sobre que seguramente cambiaremos alguna idea, pero lo anticipo. Estoy completamente en desacuerdo. Yo soy del artículo 3 del Código Civil de la lectura tradicional. La cuestión es que con esto navegamos 2 años con esto, 3 años con esto, y cuando todos suponían que aquel viejo proyecto no estaba totalmente enterrado, que se iba a volver a abrir, había versiones en los diarios, Ámbito Financiero periódicamente decía algo, el diarito de los seguros decía algo también. El 3 de septiembre del año 2012, en ocasión de la cena anual de la Unión Industrial, la Presidenta de la República anuncia la reforma de la Ley de Riesgo del Trabajo. El ámbito no podía ser el más adecuado, porque fue una reforma para la Unión Industrial. Lo repito, el ámbito no podía ser más adecuado, porque esta es una reforma pensada fundamentalmente en las necesidades de los grandes grupos económicos. Y ahí se anunció. Pues se anunció acompañado de algo, que no era un tema menor. Se anunció acompañado de un agravio gratuito a los abogados. Faltó que le dijera con todas las letras, como decía aquel ministro con apellido de animal, que esto es una norma para terminar con la industria del juicio. ¿Cuánto decir eso? Lo dijo, no usó la palabra. Lo usó la palabra carancho. Lo usó carancho, pero... Bueno. En ese contexto, a los pocos días está el proyecto de ley, y el proyecto de ley va al Congreso. Recordarán ustedes el trámite. Bueno, el trámite de la modernidad democrática de estos tiempos. Ya no hay decretos de necesidad de urgencia, hay leyes de necesidad de urgencia. O sea, el proyecto no se puede discutir, no se puede cambiar una coma. A gatas aceptaron porque la solución era disparatada, limitar la derogación del artículo 39 de la ley a los apartados primero, segundo y tercero, pero no quisieron tocar por variadísimas razones. Entre otras cosas porque yo creo que nadie entendía lo que estaban haciendo. Insisto, ni en el Poder Ejecutivo. Con el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, lo único que tenían claro era el contenido del capítulo 2 de la ley, artículos 10 a 16, que si ustedes lo miran, está muy prolijamente elaborado y no tiene absolutamente nada que ver con los primeros 9 artículos ni con el artículo 17, que son los amarrotes jurídicos. Nadie entendía muy bien de qué se trataba, y menos aún de esta cosa rarísima que era el RIF. De manera que la crítica que hizo la oposición sorprendía al oficialismo, pero además no tenía permiso.
salió esto. Se le señaló en el debate, mire que hay un problema con el artículo 14, hay un problema con el artículo 16, el artículo 15, no sabemos si se mantiene la provisoriedad, ¿qué hacemos con la...? Bueno, esto es así, va a salir un decreto reglamentario. Bueno, como de costumbre, se aprobó el proyecto, que se transformó en la ley 26.773, que entró en vigencia el 26 de octubre del año 2012. ¿Qué es eso? Bueno, esta es la reforma más importante que ha sufrido el régimen de riesgo del trabajo. Más importante aún que las modificaciones implícitas que le introdujo la jurisprudencia de la Corte. Yo tengo señalados 6 aspectos de esta reforma, las que trataré de presentar en los próximos 28 minutos. Primero, los 2 primeros artículos de un contenido muy curioso, que son la caracterización, el marco normativo y los objetivos del régimen y de las prestaciones. ¿Por qué? Porque esto no pretende ser una reforma integral del sistema. Esto es solamente un nuevo marco normativo para el régimen reparador. Y por eso la ley se llama Ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esto en realidad era el texto que se había preparado en los sectores interesados para que fuera la ley del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo que hizo fue que le agregó el capítulo 2, que es lo único que no tiene nada que ver con el régimen reparador, porque es el régimen financiero, pero el famoso régimen de alícuotas. O sea, los artículos 10 a 16 son algo distinto del régimen de reparación. Del régimen de reparación se ocupan los artículos 1 a 9 y 17. Los 2 primeros artículos son de una importancia enorme, enorme, y por el momento han pasado inadvertidos. El único que escribió algo sobre este tema fue Leonardo Ambesi, en el comentario que hace cuando salió la publicación de la ley que dirigieron Pablo Setari y Julio Simón, y que él dice ahí algo, y yo creo que lo dice porque él sabe de dónde viene ese artículo. Es en ese momento el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo. Y señalo 2 cosas en estos 2 primeros artículos. Insisto, nunca le prestamos atención a lo que suelen ser los primeros y segundos artículos de las normas, porque hablan de los grandes objetivos, de declamaciones, y esto de que en principio tampoco creemos demasiado en las leyes, pero menos aún en los objetivos que enuncian, porque todos sabemos que lo que quieren es otra cosa. No, venden estos objetivos nada más que para hacernos creer que es para una cosa, pero no es para otra. ¿Está? ¿Se acuerdan con la ley de riesgo de trabajo? Que tenía un objetivo de la prevención, etc. Nadie les creía. Bueno, algo parecido. De hecho, la prevención funciona un poco mejor de lo que mucha gente esperaba. Artículo 1, primer párrafo. Las disposiciones sobre reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales constituyen un régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterio de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones generales y en especie establecidas para resarcir tales contingencias. ¿Esto qué es? ¿Es una declaración de intenciones o es un objetivo normativo? Si es un objetivo normativo, habrá que examinar en cada caso si las prestaciones del sistema proveen una reparación suficiente, accesible y automática. Pero esta regla se completa con la del artículo 2, cuyo primer párrafo, miren lo que dice. La reparación dineraria se destinará a cubrir la disminución parcial o total producida en la aptitud del trabajador damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, así como su necesidad de asistencia continua en caso de gran invalidez, o el impacto generado en el entorno familiar a causa de su fallecimiento. Y la pregunta que uno se hace entonces es, este régimen de tarifas de que vamos a hablar después, que toma como referencia el salario del trabajador en el puesto de trabajo, sobre la base del ingreso base mensual, que no se modificó. Artículo 12 no se modificó. ¿Siempre va a dar esa respuesta suficiente? Cuando muere un miembro de la familia, el impacto
generado en el entorno familiar. ¿Es la pérdida de ingreso? Por supuesto, si me hubiera muerto yo en la vida familiar de mi suegra, esto habría sido una tragedia enorme. Como si muriera antes que yo, hemos tenido un alivio económico. Pero ninguna de las dos hipótesis son las pensadas por el legislador. ¿Qué quisieron decir con esto? ¿Qué quisieron decir? ¿Vos sabés qué dice Bambesi de esto? Bambesi, léalo el artículo de Bambesi. Es a discutir. Es a discutir. Es una tesis. Yo no estoy completamente seguro de que esto deba ser aceptado a pie juntillas. Pero dice, esto abre la puerta a un intracúmulo. Él usa esta expresión. Esto de las puertas a un intracúmulo. Quiere decir que si en algún caso en las prestaciones no son suficientes, habrá que dar una reparación plena del daño luego de haber cobrado. La pregunta es esta. ¿Esto quisieron decir? No, esto no quisieron decir. ¿Y qué quisieron decir? ¿Para qué lo pusieron? ¿Es un florero más? ¿Es para engañarnos? ¿O esto tiene aptitud normativa? Punto. Segundo tema. La gran modificación. Forma de pago, modificación e incremento de las prestaciones generales. Hay otros 4 temas que los anticipo, pero los dos, este y el siguiente, son los dos más importantes. Responsabilidad civil del empleador, aplicación universal del listado de enfermedades profesionales y tabla de evaluación de capacidades laborativas, modificación de las reglas de financiamiento del sistema y aplicación en el tiempo. Yo, por razones de tiempo, a propósito de esto, me voy a dedicar a los 3 temas que siguen: forma de pago, modificación, etcétera, responsabilidad civil y aplicación en el tiempo. Los otros 2 temas, me parece que lo único que está diciendo, lo digo muy rápidamente, es que si el reclamo se hace por vía judicial y no por la comisión médica, los tribunales tienen que aplicar la misma tabla de evaluación de capacidades y la misma lista de enfermedades profesionales. No es una cosa razonable, no merece más comentarios. La modificación del régimen financiero del sistema, que es el capítulo 2 de la ley, nada, simplemente una pretensión de modificar el régimen agrícola a la que le dan bolilla a nosotros. ¿Qué novedades tenemos en materia de prestaciones? Primero, la más notable y la más importante. Se acabó el pago en forma de renta. Se acabaron las rentas, se paga todo en forma de indemnización, con lo que naturalmente desaparece la provisoriedad en las incapacidades superiores al 50%, sea parcial, importante o total. ¿Por qué desaparece? Por supuesto que se olvidaron de corregir en el artículo 14 o no lo quisieron corregir, o era innecesario. Era innecesario por el artículo 9, porque dice el artículo 9 que cuando la prestación que deba pagarse es de pago único no hay provisoriedad. Chao. O sea que se acabó la provisoriedad. Vencida la temporaria, que sigue existiendo, la incapacidad es permanente definitiva y hay que pagar una indemnización de pago único dentro de los 15 días de quedar definido ese porcentaje de incapacidad o de haberse producido la muerte y acreditado el derecho a la reparación. Se mantiene para el periodo de incapacidad temporaria la referencia al artículo 208 de la Ley de Contratos de Trabajo. Esto es, ya no se paga por el ingreso base, 100% el ingreso base mensual, sino que se paga artículo 208. Cualquiera sea la actividad, esto es fantástico también, sea empleado público, nacional, provincial o municipal, sea empleado doméstico, perdón, trabajadores de casas particulares, sea trabajadores rurales, 208. ¿Está? Ley de contrato de trabajo, con las particularidades que tiene el artículo 208. Ojo con el 208. Hay un excelente libro de Ackerman sobre esto. El tratado, primera parte del estudio exhaustivo del artículo 208. Para la incapacidad permanente parcial inferior al 50%, tenemos una fórmula matemática en el artículo 14 que no fue modificada. Ojo que la base salarial es el ingreso base mensual. Es el ingreso base mensual. Ahí ya no juega el 208. Y ahí tenemos la gran distorsión del régimen de prestaciones dinerarias. Con el ingreso base mensual no necesariamente es el salario del trabajador. Que por de pronto, para empezar a conversar, habrá que incorporar por la vía de planteo de inconstitucionalidad esa parte del salario que no es salario, el famoso salario Florencia de la B, que
Eso es que en la apariencia de salario, come el salario, cree que es un salario, no trate de un salario pues se va a llevar una sorpresa. Es una suma no remunerativa, beneficio social, alguna cosa. Ahí habrá que plantear la discusión frente al RT que tendrá que pagar y recordarle la diferencia de la cotización del empleador. Para la base de cambio. Me salteo la incapacidad del 50 al 66%. Si la incapacidad es superior al 66%, hay otra fórmula matemática. Ingreso base por 53 por el coeficiente de edad, piso 180.000 pesos. Vamos a ver qué hacemos con el Richter. A lo que se suma, a lo que se agrega la suma de 100.000 pesos actualizados por Richter. ¿Está? Y en caso de muerte, los derechohabientes van a ser los derechohabientes del decreto 1278, más los del artículo 5 del decreto 410 del año 2001, esos son los derechohabientes que van a cobrar ingreso base mensual por 53 por el coeficiente de edad, más 120.000 pesos actualizados por Richter, con el piso de 180.000 pesos, 120 actualizados por Richter, más 180 actualizados por Richter. ¿Está claro? A estas sumas, en todos los casos, habrá que agregarle un 20% a ambos rubros, también lo prevé la ley, es una nueva regla del artículo 3º, 20% para todas las hipótesis de que no se trate de un accidente litigio. ¿Está? Simplemente repito lo que dice la norma. Ojo que los números acá se fueron pum para arriba. Los números pasaron a ser números muy importantes. Pero ¿por qué me salteo la hipótesis de incapacidad del 50 al 66%? Porque no hay fórmula. Por inercia, por falta de lectura, o por falta de reflexión, o porque no se entiende nada, cosa que en general pasa con varios aspectos de esta norma, se suele aplicar ingreso base mensual por 53 por coeficiente de edad, por porcentaje de incapacidad, piso 180.000 pesos por porcentaje de incapacidad. Error absoluto. Error absoluto. Al no haberse modificado el artículo 14 de la ley, que no habla ahí de suma de pago único, ni habla de capital invertido, sino que habla de renta, y que la llama en ese caso renta periódica, que va a ser derogada la renta periódica al derogarse el artículo 18, perdón, el artículo 19 de la ley, porque se deroga el artículo 19, el artículo 24 que son las alícuotas y los apartados 1, 2 y 3 del artículo 39. Uno dice, ¿qué es lo que se paga? Tomar nota. Resolución 34.834 del año 2010 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Se sugiere, una vez que tengan que aplicar esto, contactar a un actuario que les explique qué es esta forma. Ahí no lo van a ver, que aunque la vean no sirve para nada. 34.834 del año 2010. Es la resolución que establece cómo se calcula el capital para la contratación de la renta periódica. El número da entre 3 y 4 veces lo que daría ingreso base por 53 por coeficiente de edad. Depende de la edad del trabajador. Entre 3 y 4 veces. Ahora es incomprensible para las personas normales como nosotros. Un actuario que haga la computación. Está, por supuesto, no la busquen en Infolet porque se publica sin anexo. La pueden pedir en la superintendencia o directamente en Google. Si la googlean, ponen resolución 34834 del año 2010 de la Superintendencia de Seguros, aparece. Pero insisto, no se hagan ilusiones, no la van a entender. Una persona de inteligencia media no lo entiende, cualquier actuario le resuelve el tema. Gástense 2 pesos y que le hagan la cuenta. Ahí se abre la cuenta al tribunal. Después el tribunal va a poder hacerlo. Pedir al contador, que tampoco lo va a saber hacer porque tiene que hacer un actuario. La fórmula matemática es complejísima. Bien. Esto es lo que quisieron hacer. Esto es lo que quisieron hacer. ¿No era más barato, más fácil reformular el modo de cálculo y unificar? ¿No podría haber dado una certeza a todo? ¿Esta es la manera como pretende que el trabajador cobre inmediatamente en 15 días? La idea es que cobre rápidamente, y está bien que cobre rápidamente. Está en estado de necesidad, la prestación alimentaria en este caso es una prestación de urgencia. Bueno, quedó esto. Y hablando de esto, tenemos 2 artículos que han generado
una justa polémica, pero exagerada polémica, que es la de la actualización. ¿La de la actualización de qué? Para ver de qué actualización estamos hablando, esto es lo que hizo enojar con los jueces, no con todos los jueces, números significativos. Para entender qué dice en el artículo 8º de la ley, el artículo 17, apartado sexto de la ley, para entender lo que dice, un primer paso que ayuda extraordinariamente a la comprensión es la lectura. También uno puede evitar la lectura y guiarse por una impresión personal o por el consejo de un amigo. Esto funciona muchísimo. O la lectura de algún texto que haya hecho una interpretación con una lectura de otra naturaleza. ¿Por qué digo esto? Lo simplifico y voy a tratar de explicar por qué es esto lo que dice la ley. ¿A partir de qué? Y lo digo ahora con la mayor prudencia y seriedad posible. El intérprete tiene una responsabilidad cuando lee las normas, y es interpretarlo en el sentido de racionalidad. El intérprete no puede partir de la base de que el legislador está loco, aunque tengamos la convicción de que fue el Estado. Pero tiene que partir de la base de que tenemos una legislación racional que tiene un propósito, de dar certezas. El legislador, el que hizo esto, tenía dos dificultades, y esto es lo que, con esto hay que ser comprensivo. Es un sujeto o un par de sujetos con un conocimiento precario del derecho e insuficiente del idioma español. Esto es evidente, se nota en el uso de los tiempos verbales, de los sustantivos y de la manera de referirse a los institutos de la ley. Bueno, a partir de eso hay que entender. El que hizo esto no es un gran experto en derecho, ni en el idioma español. El orden en que debe ser leído esto es, en lugar de leer primero el artículo 8º, hay que leer primero el artículo 17, apartado 6. Olvidándose del 17, apartado 5. Porque en este caso, el orden de los factores altera el producto. El orden de la lectura altera el resultado. El orden lógico es leer primero esto. Fíjense. Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificaciones y su actualización mediante el decreto 1694. ¿Qué actualización produjo el decreto 1694? Primera cosa. El decreto 1694 actualizó los valores fijados en la ley de riesgos de trabajo. ¿De qué? De lo que en ese momento eran prestaciones máximas, que las transformó en mínimas. Y corrigió sus montos. Los elevó, los del artículo 11, los elevó a 80, 100 y 120 mil pesos. La norma se refiere a esos valores, no a los montos que resultan de las fórmulas matemáticas. Se refiere a esos valores. Y a esos valores, porque esos son los únicos que se actualizaron. Utilizó equivocadamente el legislador las prestaciones en dinero por incapacidad permanente. ¿Por qué interpreto yo que no se está refiriendo al resultado de las cuentas? Por dos razones. Primero, porque se olvidó de la muerte, por ejemplo. Se olvidó de la indemnización por fallecimiento. Solo dice incapacidad permanente. Y segundo, porque dice previstas en la ley y sus modificatorias y su actualización mediante el decreto 1694. Lo único que actualizó fue valores. Donde dice las prestaciones en dinero, tendría que haber dicho los valores o los montos establecidos en tal ley y en el decreto. Si uno lo lee como que está referido a esos valores, tiene absoluta racionalidad todo lo que pasa. Y lo va confirmando a la lectura del artículo 8. ¿Qué dice con esto? ¿Qué es lo que quiso hacer? ¿Qué es lo que quiso hacer? Y no lo supieron decir, y no lo supo explicar el miembro informante por la mayoría, ni los diputados de la mayoría, porque le pasaba aquello de perdón a los señores, no saben lo que hacen, no saben de lo que hablan y no entendían nada de lo que estaban hablando. Fueron con un discurso escrito. El único tipo que podía haber entendido algo de eso, que era Recalde, estaba enojado. ¿Sabes? Porque tenía un proyecto distinto. Los demás no entendían nada y no se animaban a explicar lo que no entendían tampoco. Y sus asesores tampoco. Y esto es realmente lo que ocurre. Porque tendría que haber explicado esto. ¿Qué es lo que quisieron hacer?
es esos valores que estaban en 1694, los 180.000 pesos por un lado, y los 80, 100 y 120.000 pesos, traerlos al 26 de octubre, un valor actual. Nada más que eso. Fijar un nuevo valor, pero no indexar. Porque además en ningún momento dice las deudas. En ningún momento la norma habla de deudas. En ningún momento la norma habla de deudas. Habla de valores. Habla de prestaciones. Esto no es un mecanismo de actualización de deuda, es un mecanismo de corrección de valores, que después, por el artículo 8, va a tener una nueva corrección periódica. Esto es lo que querían hacer, y no es una mala idea. La idea es, fijemos un nuevo valor corregido por un mecanismo que no nos obliga a dictar cada 6 meses, cada año, cada 2 años, un nuevo monto de las prestaciones, un nuevo piso para las prestaciones, un nuevo monto para la suma fija. Lo que intenta diseñar es un mecanismo de actualización periódico, nada más que esto, a partir de una primera actualización. Les voy a explicar qué pasa si uno interpreta otra cosa. Se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE publicado por la Secretaría desde el 1 de enero del 2010. ¿Por qué desde el 1 de enero del 2010? Porque la actualización del 1694 era de noviembre del año 2009. Y después vamos a tener una regla por ahí, que es la del segundo párrafo, que dice que la actualización, porque ahora de acá, del 6, del apartado 6, hay que saltar al artículo 8. Y del artículo 8 hay que volver al segundo párrafo del apartado 6. Primero hay que leer a Cortázar. Uno lo puede leer de otra manera y el resultado puede ser cualquiera, pero con una guía para la lectura de esto es fantástico, es una cosa imposible interpretarlo de otra manera. Entonces, primer paso, lo que dice la norma es: los valores fijados para el 1694 se actualizan de acuerdo con la variación del RIPTE desde el 1 de enero hasta el 26 de octubre. Con lo que quiere decir que a partir del 26 de octubre estos son los nuevos valores. Esto no afecta a las deudas anteriores. Esto no se aplica a los juicios centrales. Entre otras cosas porque lo dice el apartado quinto, que hay que leer después. Y una vez que tenemos ese valor, que digamos estos nuevos valores, que la corrección es multiplicada por 2.31, para que le interese el número. Está muy bien explicado eso en un libro de Ackerman sobre la ley de riesgos de trabajo. Ahí está todas las cuentas hechas, explicado. Vamos al artículo 8. Ya tenemos los valores actualizados de acuerdo con la RIPTE al 26 de octubre. ¿Qué dice el artículo 8? Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, que son la ley, el 1694 y esta ley. Otra vez se olvidaron de los muertos. Otra vez se olvidaron del fallecimiento. No importa. Lo vamos a aplicar analógicamente. Cualquier tribunal va a decir, donde dice esto, que quisieron decir esto, estaban tan apurados que no podían inventar. ¿Qué se va a poner los muertos? No. Se ajustarán. Ahora viene el tema. Ahora viene el tema porque esta es la gran discusión. Y la inconstitucionalidad, que es lo que tanto nos gusta a los abogados. Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE. RIPTE es un índice que es remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables que publica la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Está en internet. Se ajustarán semestralmente según la variación del RIPTE publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Está claro? Coma. ¿A cuyo efecto? ¿A qué efecto? A los efectos de la actualización de esos valores, dictará, ¿quién? La Secretaría de Seguridad Social, dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Una vez que actualizamos por primera vez de acuerdo con el RIPTE, y esa cuenta la tenemos que hacer nosotros, debió haberla hecho el gobierno, debió haber hecho la Secretaría de Seguridad Social para orientarnos, o el Ministerio de Trabajo, la hacemos nosotros, multiplicamos por 2.31, que es la variación del RIPTE, desde el 1 de enero al mes de octubre del año, de enero del 2010 a octubre del 2012, tenemos ese valor. A partir de ahí, esos valores se actualizan semestralmente de acuerdo con la variación del RIPTE, a cuyo efecto la Secretaría de Seguridad Social tiene que dictar la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia. Leer que aquí hay indexación es no leer esta norma, es tragarse una parte del artículo. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el problema que tenemos?
que la inútil que está al frente de la Secretaría de Seguridad Social no dictó la resolución, lo que configura inequívocamente el incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque acá hay mandato. Y que al mismo tiempo, y digo la inútil porque fue advertida, la Unión de Aseguradores de Riesgo de Trabajo le llevó un proyecto, se lo llevó a la Superintendencia de Riesgo y sigue sin dictar la resolución. Esa resolución debió haber sido dictada, porque lo dice la norma del artículo 17, apartado 6, segundo párrafo. ¿Qué dice? Por eso dijo, pues vamos ahora al apartado 6, segundo párrafo. La actualización general prevista en el artículo 8 de esta ley se efectuará en los mismos casos que la dispuesta por el Sistema Integrado Previsional SIPA, pero el artículo 32. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vieron que sale cada 6 meses una resolución de la Secretaría de Seguridad Social actualizando los saberes previsionales? ¿Tá? ¿Y cuándo se actualizan? Se actualizan a partir del 1 de marzo y a partir del 1 de septiembre. ¿Cómo se actualizan? Tomando la variación, no del RIPTE, sino que la combinación del RIPTE con otro índice, eso es otra galleta, pero es otro mecanismo. La variación producida del semestre calendario anterior. Así se actualizan las pensiones. Mira, así se actualizan los beneficios previsionales. Se toma la variación del 1 de enero al 30 de junio y esa variación hace que se produzca la actualización a partir del 1 de septiembre. La otra actualización es la variación producida del 1 de julio al 31 de diciembre y esa de la actualización a partir del 1 de marzo. Esa misma actualización tenía que haberse dicho acá. La hacen para los jubilados y la Secretaría de Seguridad Social no la hizo para la Ley de Riesgo de Trabajo. Con lo que creó una confusión general. Y nadie sabe qué hacer. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Plantear la inconstitucionalidad por omisión. Plantear la inconstitucionalidad por omisión. Y que el tribunal haga cuenta. Frente al incumplimiento grave de la obligación legal que le manda la ley 26773 por la Secretaría de Seguridad Social, el mandato es hacerlo judicial. Esa sí es una inconstitucionalidad. Insisto, por omisión. Por omisión. Y tal vez Ricardo Buenos Santos, qué coraje, y le haga una denuncia por el cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos que será oportunamente accionada. ¿Está? Bien. Tengo derecho a enojarme. ¿Sabe qué? A mí, yo siempre digo lo mismo. No me tengo que enojar cuando veo estas cosas. Y me enojo de todos modos. Me estoy poniendo viejo e intolerante. Más intolerante que viejo. Bien. Esto en orden al RIPTE. Ojo que los números son muy importantes. Es muy difícil que por vía de reparación civil se llegue a los valores que está dando esto. Con la ventaja que tiene de la solvencia del deudor y de la eventual solvencia del empleador no asegurado por el fondo de garantía. Y no necesito decírselo. La litigiosidad ha crecido extraordinariamente en todo el país, pero fundamentalmente para reclamar prestaciones del sistema. Si este sistema hubiera estado vigente desde el principio, en el año 1996, ni era necesario el 39, ni habría sido declarado inconstitucional de haber existido. El artículo 39 fue una necesidad de la ley, o sea, prohibir virtualmente los reclamos civiles, porque las prestaciones del sistema eran miserables. Ahora las prestaciones son buenas y a nadie se le ocurre hacer un reclamo civil. ¿Está claro esto? Que no está excluido, algún día si quieren hablamos. 3 o 4 temas más, así me hacen ustedes. Tema responsabilidad civil. Hay 3 modelos en el mundo. Indemnidad del empleador, que puede ser absoluta o relativa. ¿Qué quiere decir? Prestaciones del sistema cancelan la responsabilidad civil, siempre o en algunas hipótesis, salvo hipótesis de dolo del empleador o culpa grave, eso es indemnidad. Existen muy pocos países, el modelo francés, el modelo alemán, el modelo belga, el modelo del estado de Wisconsin de los Estados Unidos, está muy limitado. Primer modelo. Segundo modelo, cúmulo. ¿Qué quiere decir cúmulo? El trabajador cobra las prestaciones del sistema y reclama daños y perjuicios por la diferencia. Este es el más generalmente aceptado y es el diseño que provoca la Corte a partir de los fallos Aquino, Yosco y Cachambí y Cura. ¿Está? Tercer modelo, opción. Solo existe acá. No hay ningún país del mundo que tenga este modelo. ¿Por qué tenemos este modelo? Porque los mismos empleadores, los mismos empresarios
que en el año 1995 golpearon la puerta de Balcarce 50 y del edificio de enfrente donde estaba el ministro con apellido animal. Y pidieron, terminemos con esto de la opción porque genera mucha litigiosidad, no, todos los juicios terminan, todo accidente de trabajo termina en un juicio, lo dice el acuerdo marco del 25 de julio del año 1994, léanlo, firmado por la CGT y el grupo de los 8, empresarios, Caballo y Carlos Figueroa. Esos son los firmantes de ese acuerdo marco, 25 de julio de 1994, capítulo 9, habla de esto. Habla de esto, la famosa industria del juicio para reclamar 1103. ¿Qué dijeron los empresarios? Terminemos con esto. Vayamos a una prohibición. Hicieron la prohibición del artículo 39. La Corte lo aniquiló. Entonces volvamos a la opción. Y vuelven a la opción. Una opción que es mejor que la otra, en muchos aspectos. Ojo, es una opción que viene con cierto seguro, porque el empleador de todos modos va a estar cubierto, la renta de todos modos tiene que pagar, digamos, tiene sus matices. Pero es una opción. Es una opción. Es un pésimo modelo. El modelo de opción, ¿saben de dónde viene? Viene del artículo 17 de la ley 9688. ¿Saben de dónde está copiado? Está copiado de la ley inglesa, la ley del Reino Unido del año 1897, que fue estigmatizada y destruida en su crítica por Beveridge, en el informe de Beveridge en el año 1942. Que dice, es absolutamente cruel someter al trabajador a una opción entre una prestación insuficiente o una expectativa de una reparación con fundamento en el derecho civil. Él tiene que cobrar esta prestación asistencial que nunca va a ser suficiente o rara vez va a ser suficiente y después dar la posibilidad de reclamar daños y perjuicios y de responsabilidad civil. El mundo abandonó la opción y nosotros volvemos. ¿Está? De hecho, hoy, frente al monto de las prestaciones, y aun cuando la Secretaría de Seguridad Social sigue sin cumplir con su obligación, el sistema es mucho más interesante, muchísimo más interesante. Aplicación en el tiempo, hay no. Podemos tener una discusión sobre el 1694 si interpretamos cómo se interpreta el artículo 3. Lo mismo pasó con el decreto 1278. Puede haber una interpretación. En esta materia no. ¿Por qué? Porque hay una norma expresa. La disposición atinente a las prestaciones en dinero en especie de esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial y se aplicarán las contingencias previstas en la ley 24.557, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha. Se acabó la discusión. No se aplica el artículo 3 del Código Civil, cualquiera sea la interpretación que se haga. No se aplica el artículo 3. Esto es una ley especial posterior que se refiere expresamente al caso. Esto excluye la posibilidad de aplicación retroactiva, salvo que alguien quiera plantear la inconstitucionalidad de esto por algún motivo que le parezca y encuentre algún tribunal que lo acoja. Pero esta norma no se puede aplicar a los juicios en trámite. Esta norma no se puede aplicar a los juicios en trámite por contingencia cuya primera manifestación invalidante haya sido anterior al 26 de octubre del año 2002. Ojo, esto supone una pequeñísima retroactividad, porque el hecho puede haber sido anterior y la primera manifestación invalidante posterior, pero es la única retroactividad. ¿Está? Bueno, me excedí 5 minutos y me excedí seguramente en algún momento, pero ustedes tal vez no merecían que no me excediera 5 minutos, pero mis críticas sí fueron merecidas. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a abrir la ronda de preguntas. Manos levantadas. Daniel, voy a buscar. Hola. No es exactamente una pregunta, sino una pequeña acotación. Yo coincido con Mario en que hay una mejora sensible en las prestaciones del sistema y realmente esa mejora hace que las prestaciones, las incapacidades superiores al 50%, o sea, el 51% más, incluido muerte, gran invalidez, realmente sea muy excepcional que esté justificado desde la cuantía de resarcimiento recurrir a la acción civil.
Pero me parece que ahí hay un zócalo muy grande entre esas incapacidades y las menores. Porque a esas sumas muy importantes que refiere Mario, se arriba especialmente por los pagos adicionales. Los pagos adicionales de 80, 100 y 120, ajustados ahora por Richter, que es con la cual, según los cálculos estadísticos que más o menos están haciendo las personas competentes, se iguala o supera lo que usualmente conceden los tribunales civiles por iguales incapacidades. Pero hasta el 50%, la única mejora es, bueno, aparte del piso, del punto de incapacidad, el valor del punto de incapacidad, el 20%. 20% que de alguna manera uno lo tira así como un porcentaje global y parece atractivo, pero que en realidad hay que correlacionarlo con el porcentaje de incapacidad. Si una incapacidad del 10%, en realidad ese 20% se traduce en un 2%. ¿Se entiende? Con lo cual, me parece que en ese segmento, digamos, sobre todo digamos, de las incapacidades entre el 30 y el 50%, y sobre todo cuando hay una fuerte impronta en el caso de rubros extrapatrimoniales, yo siempre pongo el ejemplo de la pérdida del pabellón auricular y la oreja, que tiene asignado por el baremo una capacidad del 12%, y en el cual el 20% se traduciría en un 2,4%, 12%, 2,4% de capacidad, teniendo en cuenta que allí hay una importante lesión estética con daño a la vida de relación, daño psicológico, en fin. En ese caso es probable, y en muchos otros, como este nada más como modelo de análisis, me parece que puede subsistir el atractivo objetivo de intentar la acción resarcitoria. Eso quería acotar. Sí, está bien, pero yo pienso esto. Todo va a depender de cómo se interprete el artículo segundo. Ah, sí. Porque ahí es lo que dicen veces, ¿no? Si las prestaciones son insatisfactorias en ciertos casos, él lo dice, ojo, lo dice muy prudentemente, dice hay que ver las circunstancias del caso, pero en algún caso extremo, si las prestaciones no son suficientes, podría... Sí, pero más quedó como un zócalo irracional ahí, porque del 50% saltamos sí, en un punto de incapacidad a una suma que hoy es muy importante. Sí, yo coincido absolutamente con vos, pero es con la fórmula matemática. Lo que pasa es que todo se origina en el 1278, que fue el decreto 1278 que incorporó las sumas fijas con el propósito, con el mismo propósito que el artículo 3 de la nueva ley del 20%, esto es, desalentar los reclamos civiles. Yo creo que el legislador se equivoca y todo esto tiene que ver con el juzgo. O sea, si en lugar de ponerse a hacer esa cosa rarísima de la opción, más allá que yo no lo dije, pero hay una serie de reglas definitivamente agraviantes para los abogados que no vale la pena sentarse a conversar, basta de la simple lectura. La prohibición expresa del pacto Cotalitis, yo no sé quién para decirlo, porque yo lo he dicho 20 veces, con esto gano amigos en todos lados. Yo creo que el pacto Cotalitis es una mala idea, que hay que reemplazarlo por otra cosa. Yo estoy completamente en desacuerdo del pacto Cotalitis, pero se prohíbe, que se prohíbe en serio, que se cambie por otra cosa. Hay 20 maneras de hacerlo, pero no como maldad. O sea, esto acá es una medida persecutoria contra los abogados y al mismo tiempo contra las ART. Si uno mira cuidadosamente lo que han hecho con esto, la ART carga con todas las costas. En el caso de opción, la ART carga con todas las costas, lo que incluye los honorarios de los abogados de la empresa. Porque vean, esto es de una intención sectorial y disciplinada. O sea, le falta poner el nombre y apellido. Por supuesto, todos sabemos cuáles son. ¿Alguien más? Anímense, ¿no? No le voy a gritar, No puede, no. no. La Secretaría de Seguridad Social, ustedes no, que no está acá, supongo. A ver. Felicito, se lo merece. Doctor, yo sé que usted limitó el tema y el tema del fuero, ¿cómo lo ve? Pero bueno, el fuero anda con algunos problemas, tiene necesidades presupuestarias. No, yo no tengo objeciones al cambio de competencia. Creo que es otra maldad, pero no. El fuero especializado no es una garantía constitucional ni de normas internacionales.
Es una mala idea pasar los reclamos civiles a la justicia civil, es una maldad. Sobre todo que dice que se aplicarán las reglas de fondo de forma y los principios, lo que supone el favor de editores, lo que supone la posibilidad de reducir la indemnización, esto cuando sea un reclamo civil. O sea, eso es una maldad más, ¿tá? Una maldad innecesaria, insisto, porque viene con la generosidad de las prestaciones, pero esto no lo hace constitucional. Yo creo que no lo hace constitucional, y por lo que veo ninguna provincia ha adherido a esto, ¿no? Creo que ninguna provincia ha adherido, porque entre comillas esto sí que sería políticamente incorrecto. Pero insisto, para mi gusto no tiene refuerzo constitucional, porque le dé asco, ¿no? Pero el asco no es suficiente, si no, imagínense. Sí, doctor. Sí, mi pregunta es que la otra vez en una charla que habíamos estado acá, también anteriormente, se había explicado que el aspecto de aniquilar a los abogados estaba en cuanto a los honorarios que le correspondían al abogado en el momento de hacer, si hiciera la opción. ¿Y qué era? Que de la incapacidad que se había establecido en la aseguradora de riesgo de trabajo, y si uno hacía la opción para reclamar sobre la diferencia que había, los honorarios del abogado solamente podían ser regulados por esa diferencia y no por el total, ¿no? ¿Puedo contestarle? Es una pregunta en realidad. Si yo le voy a dar una pista sobre la base del uso del lenguaje, porque yo no sé si recuerdan que empecé diciendo que escribió esto es un individuo semieducado que interrumpió prematuramente sus estudios primarios y que tiene un conocimiento del lenguaje insatisfactorio. Artículo 17, apartado 3. En las acciones judiciales previstas en el artículo 4, último párrafo, o sea, la opción, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 277 de la ley 2744. 277 es fantástico esto, porque el 277 es depósito judicial, pero también es pacto de cuota líquida. ¿Está? La previsión del pacto de cuota líquida y la última frase. No siendo admisible el pacto de cuota líquida. Bueno, queda solo el depósito judicial. Asimismo, se deberá considerar como monto del proceso a todos los efectos de regulaciones de honorarios e imposición de costas, que acá viene el tema, creo que eso se lo refiere usted, la diferencia entre el capital de condena y aquel que hubiera percibido el trabajador, tanto en dinero como en especie, como consecuencia del régimen de reparación contenido en esta ley. ¿Sí? Hubiera es el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, que supone lo que se llama el pasado del pasado. Esto es algo que efectivamente ocurrió. Si para poder descontar lo que no cobró, lo que le podía haber correspondido, en lugar del hubiera, debiera haber, del pretérito pluscuamperfecto, debiera utilizar el potencial simple, habría. Pero él no cobró nada, porque si cobra, no puede optar. ¿Está claro? Aprovechemos de la ignorancia de que hizo esto. O sea, porque el mal hay que saber hacerlo, no cualquier ignorante puede hacerlo. Entonces, si tenemos la suerte, tenemos... Tal vez acá está otra vez la pata de caballo, porque vieron que los caballos hacen estas cosas. Esto es lo que yo creo. La literalidad del lenguaje nos ayuda, pero la intención es muy clara, y es que cobren 2 monedas. Está claro. Está claro. Probablemente si se interpreta así, probablemente sí haya que plantear ahí sí la inconstitucionalidad, porque supone primero discriminación, ¿está? Con relación a los demás abogados, aquí estamos hablando de discriminación. Pero además es la aplicación del derecho a una retribución justa, ¿está? Que los abogados tenemos derecho a una retribución justa. Por un lado, prohibir el pacto de cuota líquida, que dicen que tampoco van a cobrar honorario, ¿qué quieren? ¿Está? Lo que buscan es que los trabajadores no tengan abogados. Esto es disparatado. La interpretación en que quisieron hacer. Pero insisto, utilizaron un tiempo verbal inadecuado. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿usted dijo que el 20% no se aplicaba a los accidentes y decide? Sí. Porque lo dice la norma. En realidad dice el trabajador tiene que haber estado a disposición del empleador dice
Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufre el trabajador mientras se encuentre a disposición del empleador. En el itinere no está a disposición. El propósito es ese, el propósito es excluir el itinere. ¿Por qué? Porque ese 20% es para todas las hipótesis en las que podría haber responsabilidad civil del empleador. Y como siempre también hay alguno que cree que el daño moral es el 20% del daño material, no se funciona ese 20%. Yo creo que la interpretación lógica es decir que no están los in itinere, en principio. ¿Usted cree que no está a disposición de estar en su casa del trabajo? No, no está a disposición. No. Mientras está en la casa no, y en el trayecto tampoco. No, en el trayecto. No, en el trayecto no está a disposición, está yendo. Está yendo con un itinerario que debe respetar, pero no está a disposición. No está a disposición por el concepto de jornada y el concepto de salario. Pero no puede interrumpirlo. Pero no puede interrumpir el trayecto y no puede desviar un interés propio. Pero esto no quiere decir que haya empezado la jornada, porque si está a disposición tiene que cobrar salario, hay que pagar el salario por el proyecto en itinere y podría cobrar horas extra por el itinere de ida y de vuelta. Dice, jornada de trabajo es todo el tiempo en el que el trabajador está a disposición del empleador y no puede utilizar el tiempo en beneficio propio. Y el salario se gana por el mero hecho de poner la capacidad de trabajo a disposición del empleador. Si entendés 103, si entendemos que en el trayecto que está a disposición cobra salario, a la ida y a la vuelta. Porque quiero decir, ¿por qué a la ida sí y a la vuelta no? ¿Está? Yo creo que esto me parece que esa es la lectura adecuada. Insisto, ojo, en los términos de Oliver Wendell Holmes, yo entiendo por derecho las profecías acerca de lo que los jueces dirán en el caso concreto. No imagino que un juez pueda decir que en el trayecto está a disposición, pero hasta aquí llego lo que puedo decir. ¿Nos vamos? Bien, si no hay ninguna pregunta, Vamos a hacer de nuevo. muchas gracias.